Hola, ¿qué tal Venezuela? Ante todo y ante la adversidad, feliz año 2017. Iniciamos nuestras entrevistas nuevamente acá en La Patilla TV a través de nuestro portal www.lapatilla.com. Hoy tenemos una invitada de lujo, nada más y nada menos que la doctora Cecilia Sosa, ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por estar con nosotros en la primera entrevista que hacemos en el año acá en lapatilla.com. Doctora, la invitamos porque ayer la Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro. Con 106 votos a favor se declara esta figura. Hay mucha controversia y mucha diferencia en el ámbito jurídico que nos gustaría que usted, como experta y como expresidenta de la Corte y también miembro de la Sala Constitucional, en aquella oportunidad, nos pudiera dar su óptica o su razonamiento jurídico en cuanto a lo que establece la Carta Magna y realmente qué significa el abandono de cargo y si está bien aplicado. Ya. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad y bueno, esperemos que los venezolanos tengamos un buen año. El tema del abandono del cargo en la Constitución de 1999 es una causal de falta absoluta del presidente de la República. Es decir, en el listado constitucional de las diferentes causas por las cuales se produce la falta absoluta, una de ellas es el abandono del cargo. El segundo punto que es importante destacar es que solamente la Asamblea Nacional tiene competencia para generar esa declaratoria de abandono del cargo del presidente de la República. En tercer lugar, la declaratoria de responsabilidad política del presidente de la República y en qué términos es probada esa responsabilidad política del presidente es lo que originaría, en este caso concreto, el abandono del cargo. Es decir, no es por el análisis jurídico del comportamiento de un presidente de la República que se genera ese abandono. ¿Cuáles serían esas causales del abandono del cargo? El otro punto que quería comentarte antes de entrar en esa situación es que el abandono del cargo tiene, o se ha considerado desde el punto de vista de la doctrina, dos expresiones. Una, el abandono físico del cargo, es decir, el presidente se va, el presidente se dedicó a hacer otras cosas, se dedicó a su trabajo personal o a sus empresas y no está gobernando. Y la segunda implicación es cuando el presidente de la República, y en esto es importante tener en consideración los términos de la Constitución, que establece que el presidente de la República, y creo que es la primera vez en una Constitución venezolana que se establece la responsabilidad personal del presidente de la República, como se establece también en la Constitución del 99, la responsabilidad personal del vicepresidente, la responsabilidad personal de los ministros, responsabilidad personal de los magistrados, responsabilidad personal de los diputados, cosa que en ninguna constitución anterior había existido. Esa responsabilidad personal en el cumplimiento de las funciones propias, en este caso del presidente de la República, la propia Constitución explica cuáles son. Y esa responsabilidad esencial, porque tiene muchas responsabilidades efectivamente a lo largo de sus competencias, pero la responsabilidad esencial que marca la responsabilidad de un presidente es garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los venezolanos, expresamente. Es decir, no es algo que se interpreta, no es algo que es tan explícito, no, además. Esa es su función primordial, garantizar a través de políticas públicas la garantía de los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, todo el cúmulo de derechos personales, civiles, patrimoniales, económicos, todo eso proviene de las políticas públicas del Poder Ejecutivo. ¿Por qué le otorga a la Asamblea Nacional esa competencia de valorar el que un presidente haya abandonado el cargo por incumplimiento de sus funciones, pero fundamentalmente en el cumplimiento de la garantía de los derechos humanos, a texto expreso?
Eso es inclusive si cualquiera que nos esté escuchando puede chequear en la Constitución donde están las causales de falta absoluta del cargo del presidente, en el artículo anterior a ese artículo, creo que es el 232, está precisamente esto de lo que te estoy conversando, que es el gancho que permitiría eventualmente, por la intensidad, por la gravedad, por el hacer o no hacer en un momento dado del presidente de la República, el que podría generar ese abandono del cargo. En el caso concreto que ha sucedido ayer por parte de la Asamblea Nacional utilizó un método, yo diría, por etapas, para generar esa decisión del día de ayer. Ese método por etapas fue un primer acuerdo donde se decía que había una fractura institucional que estaba, digamos, originada en Maduro, en el gobierno de Maduro, y que esa fractura institucional estaba fundamentalmente por el desconocimiento que tenía de una Asamblea Nacional que no podía controlar. Ya en esa fractura constitucional, la Asamblea Nacional empieza a calificar al gobierno como un gobierno no democrático, ¿correcto? De allí pasa a un segundo acuerdo, a través del cual en el segundo acuerdo dice: voy a iniciar un procedimiento para determinar la responsabilidad política del presidente. Un tercer acuerdo dice: el presidente Maduro es responsable políticamente, ya estamos en el mes de diciembre del 2016, y en el día de ayer culmina con la declaratoria de una falta absoluta. Que desde el punto de vista, cuando uno analiza el contenido del acuerdo, uno verdaderamente se da cuenta que es una acción más política que de efecto jurídico. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que la Asamblea Nacional tiene claro, y espero que así sea, que si tú has desarrollado unos acuerdos a través de los cuales tú le estás diciendo a la población y al mundo que aquí no hay democracia, no sería coherente utilizar el derecho para luchar contra un gobierno no democrático. Es decir, no creo que la Asamblea esté convencida de que porque decretó la falta absoluta, de hecho, eso se va a producir. Y la razón por la cual yo puedo sostener eso es porque si la Asamblea hubiera estado convencida de que su decisión se iba a ejecutar, hubiera notificado al Consejo Nacional Electoral diciéndole: procédase a la convocatoria en 30 días para elecciones presidenciales y tenga la bondad el vicepresidente ejecutivo, llámese como se llame, quien es ahora Tarek Al-Saime, preséntese a la Asamblea Nacional para juramentarse como presidente, para que se mantenga en el cargo durante los 30 días hasta que se produzca la elección del nuevo presidente. Faltó ese detallito. Yo creo que faltó a propósito. Yo creo que la Asamblea tiene como conciencia de que frente a un gobierno que controla los poderes públicos y fundamentalmente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, este tipo de acto político es el acto que permite erosionar de alguna forma vamos a decirlo así, la apariencia todavía de democracia que pretende tener el gobierno. Ahora, doctora, pero ¿cómo hacer el ciudadano? ¿Cómo digiere esto el ciudadano? ¿Qué puede hacer el ciudadano para que se recobre el hilo constitucional o la gobernabilidad en el país a nivel jurídico? ¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie para solicitar de que aquí haya gobernabilidad? Porque pareciera, sí, está bien, ellos son políticos y están actuando como políticos, pero son promesas o son hechos, sí, yo te entiendo, que no tienen un resultado inmediato
y que la gente está esperando. Sí. O sea, ¿cómo se le dice a la señora que está haciendo cola para comprar la harina, al señor que está haciendo la cola para comprar leche, al autobusero que no consigue el caucho? ¿Cómo se le digiere esto? Sí, yo comparto contigo la inquietud de que la lucha a nivel de la superestructura, vamos a llamarlo así, a nivel de la lucha de la dictadura contra un órgano electo democráticamente, no porque Maduro no lo haya sido hecho, sino el tema de Maduro es la separación que él produce posteriormente del sometimiento a la Constitución, ¿no? Pero fíjate, yo creo que la pregunta tuya es tan importante por lo siguiente. Yo creo que el año 2017 es el año de la organización de la sociedad civil, o sea, del cuerpo social venezolano. Y cuando te digo la organización del cuerpo social venezolano, incorporo inclusive a los que no están viviendo en Venezuela, ¿correcto? Okay. ¿Por qué digo que es el momento de la organización? Porque está la angustia, la preocupación, la dedicación que uno tiene a la sobrevivencia en el país por su situación crítica desde el punto de vista no solamente político, sino social y económico de todo tipo, que uno frente a esta especie de contienda institucional, ¿no? Bueno, no lo sigue, no siente que eso sea una solución. ¿Cómo organizarnos? Ajá. ¿Cómo organizarnos? A través de las leyes, a través del ordenamiento jurídico. Fíjate lo siguiente. Yo no sé por qué en estos días he estado rememorando, y creo que la Constitución del 99 ayuda mucho en esa línea, a recordar que el poder lo tenemos nosotros. Aquí. Y aquí. Y aquí. Y digo nosotros por identificar al ciudadano que tiene derechos. Y que por mucho que estemos dentro de un sistema que ha caído en una dictadura, en una represión, en un pensamiento único, en una especie de en una anarquía total. Sí, en una situación de descontrol absoluto. De ingobernabilidad. Sí, de falta de conducción política del país. El ciudadano va a tener que tomar cartas en el asunto, más allá de lo que una organización de partidos como la MUD puede hacer. Y en ese sentido, te decía que recordaba el tiempo en el cual la organización que nosotros tenemos que encontrar debe estar orientada para obtener un objetivo. Porque no nos vamos a organizar no podemos organizar para comprar comida, no podemos organizar para ver cómo resolvemos ciertos problemas domésticos. Pero si nos vamos a organizar políticamente, yo creo que nosotros tenemos que encontrar un objetivo político que nos mueva, como en un momento dado lo movió el referendo revocatorio, que enfriado por la oposición y, no asumido por el poder electoral tampoco. O rechazado por el gobierno, porque yo creo que, y con una responsabilidad adicional del momento en que entra la Santa Sede a la necesidad de un diálogo, que fue lo que origina en definitiva esa especie de enfriamiento de la movilización social. Nosotros tenemos que encontrar como ciudadanos un objetivo político. Y no hay duda que el objetivo político está en un cambio. Pareciera, me voy a atrever a decir... ¿Puede la presión social y los ciudadanos lo pueden solicitar todo, y convocar y a través de las protestas pacíficas enmarcadas dentro del ordenamiento jurídico, dentro de la Constitución, solicitar que aquí se haya elecciones? Sí, sí puede. Porque el poder que tiene la ciudadanía, el poder directo que tiene la ciudadanía, más allá de todos los mecanismos constitucionales, revocatorios y todos los medios de participación, harían perfectamente factible que los venezolanos nos organicemos
para, sin pasar por el Consejo Nacional Electoral, tener una movilización nacional para que nos consultemos nosotros mismos si queremos o no queremos determinadas cosas. ¿Cuál sería la primera cosa que a ti se te ocurre? Y le pregunto a quienes nos están oyendo, ¿qué sería lo primero que te gustaría resolver con un sí o un no? Yo creo que lo primero... El cambio de la magistratura principal, que es la del presidente de la República. Está bien, pero como vamos a ir a un paso más, yo creo que de repente nosotros podríamos consultarnos a nosotros mismos si queremos unas elecciones generales dentro de los próximos 3 o 6 meses, en el momento en que ese sí de la consulta popular se realice. Yo le hago la pregunta, doctora, porque usted a nivel jurídico sirvió la mesa para la constituyente. ¿Sí? ¿En qué se basó Cecilia Sosa en ese momento? Cecilia Sosa porque está aquí, pero quizás también estaba un grupo colegiado. Sí, yo ni siquiera era el ponente. El ponente fue un constitucionalista como Larroche, pero efectivamente era integrante de la sala política. En ese momento, ¿cuál fue el objetivo o cuál fue la exposición de motivo para convocar los constituyentes? ¿Cuál podría ser la exposición de motivo para convocar a esas elecciones por el poder popular sin tener que pasar por el CNE? Es la misma esencia. El poder constituyente del pueblo nunca cesa. Nunca cesa. Y ese poder constituyente que fue capaz de hacer una consulta y preguntarle a la gente si querían o no querían una Asamblea Nacional Constituyente, es el mismo poder que tendríamos hoy para preguntarnos si queremos o no queremos unas elecciones generales, aun cuando la Constitución expresamente no consagre esas elecciones generales. ¿Y en la práctica cómo se materializa eso? Bueno, lo podemos, ya que la Santa Sede está tan dispuesta a ayudar al pueblo de Venezuela, igual otras organizaciones que vengan a hacer un seguimiento de que esa organización realizada por la propia población y por supuesto con la ayuda de los partidos políticos de la Mesa de la Unidad, con la ayuda de la Asamblea Nacional y de los respectivos diputados que están allí, porque esto sería una movilización general por el sí o por el no. Y precisamente la distinción, fíjate un punto importantísimo de la pregunta que tú me estás haciendo. En el 99, que en realidad la consulta fue en el 2000, en el segundo mes del 2000, la oposición se abstuvo. Por eso gana el sí de la consulta, de si queríamos o no una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora no se abstendría nadie. Por eso la consulta terminó con un porcentaje muy pequeño de ganancia para el señor Chávez en su momento. Si la oposición de aquella época hubiera orientado por el voto del no, no hubiera habido Asamblea Nacional Constituyente. Doctora, por cuestiones de tiempo, quisiera hacerle unas 3 preguntas breves con respecto. Uno, quisiera que nos diera su consideración, cómo califica o cuáles son sus consideraciones sobre cómo se está manejando el Poder Judicial en este momento en Venezuela. Bueno, yo creo que no tenemos Poder Judicial, en primer lugar. En segundo lugar, la cúspide del Poder Judicial está llena de una cantidad de personas que difícilmente llenan los requisitos para ser magistrados. En tercer lugar, no tenemos concursos para jueces. Todos los jueces están puestos a dedo, todos los jueces son provisionales, todos los jueces dependen de alguien o de las instrucciones de alguien. Y bueno, el peor ejemplo que tenemos es que el Tribunal Supremo depende de las instrucciones del presidente de la República. Y quién sabe, hubiera sido muy importante, hablando del caso de la decisión de ayer de la Asamblea Nacional, un poco más de pruebas sobre el control que tiene el Poder Ejecutivo sobre el Tribunal Supremo de Justicia, porque eso es una realidad absolutamente constatable. ¿Está la Asamblea Nacional a su juicio en desacato?
Bueno, yo considero que el desacato no ha sido la figura sobre la cual ha caído la Asamblea Nacional, pero me duele un poco que ayer, antes de votar el acuerdo, ellos acataron la decisión de públicamente recibir el retiro de los magistrados, de los diputados de Amazonas, con lo cual quedaron acatando, entre comillas, una decisión de la Sala Constitucional que verdaderamente no entiendo el juego que tuvo entre incorporarlos, desincorporarlos, incorporarlos, desincorporarlos, para terminar después de un año diciendo ahora somos buenos como diputados y ahora sí cumplimos la decisión de la Sala Constitucional. De aquí en adelante van a tener el gran problema de que decisiones inconstitucionales van a tener entonces que seguir el mismo ejemplo. Doctora, finalizo. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias penales e inclusive tributarias de todos aquellos magistrados, personas del Poder Ejecutivo, personas del Poder Legislativo e inclusive del Poder Moral, que tuvieron responsabilidad en cada acto que llevó a que Venezuela esté en el deterioro que está? Tienen que ser juzgados y de existir las pruebas pertinentes, sancionados como corresponde de acuerdo a la ley. O sea, voy al más, creo yo. Las personas que están ahorita en el Tribunal Supremo de Justicia, si se les comprueba que incumplieron, que se enriquecieron, que no respetaron, que piden que le paguen por sentencia, en el evento que así sea, ajá, tienen que responder por esa, porque ahora penal y socialmente responden, penal y civil y administrativamente, y todas las responsabilidades constitucionales y legales. De comprobarse y hacerse los juicios, tal como se le hizo a Carlos Andrés Pérez. Por supuesto. Estas personas también pueden ser privadas de libertad. Por supuesto que sí. ¿Prescribe eso? No, porque la Constitución de 1999 precisamente estableció que los temas de corrupción no prescriben. Muchísimas gracias a la doctora Cecilia Sosa por haber compartido con nosotros en esta primera entrevista del año 2017. Agradecemos a ustedes por su audiencia, por estar con nosotros. Trabajamos en este espacio Eduardo Ríos y quien tuvo el placer de acompañarlos, Daniel Guillermo Colina. Será hasta una próxima oportunidad. Pásenla bien. Para más información ingresa a www.lapatilla.com o visita nuestras redes.